Uno de los temas que subyuga mi curiosidad y que está muy presente en mi libro Instinto de Barricada, que ha publicado la editorial Primigenios, un libro de ensayo que pueden encontrar en Amazon, es el tema de los reset. Ustedes han escuchado esta terminología, ¿no? Este término que viene de la revolución cibernética. Es este update, es este reacomodo, este cambio radical de paradigma, donde se arriba a un nuevo cúmulo de creencias y de sistemas de acciones también. Estamos viviendo ahora mismo este gran reset, que hay una batalla entre dos modelos de reset de hacia dónde debe caminar la sociedad humana, hacia dónde debe enrumbarse la civilización. Muchos de los que aspiran a consolidar este proceso en los próximos años, hay gente que habla de la Agenda 2030, hay gente que habla de la Agenda 2035, ya también se habla de la Agenda 3050, o sea que son procesos que toman un periodo grande, que agitan y cotejan y remueven un caudal muy potente de información, de creencias, de ideas, de nociones, de conceptos, de historia. A mí me gusta mucho la genealogía. Este libro, sin yo ser un genealogista y sin yo ser un historiador, tiene ese legado, tiene esa preocupación, tiene esa apetencia o esa degustación de tratar de entender por qué a veces las cosas funcionan de una forma y no de otra, ¿no? Este nuevo reset, este nuevo cambio, esta nueva reprogramación humana y social que lleva el plano financiero, el plano ideológico, el plano religioso, el plano filosófico, el economicista, comercial, el político, porque cambia, modifica la esfera de las instituciones que controlan las formas de gobernanza planetaria. No es algo nuevo, es algo que el mundo ha experimentado desde las eras más antiguas hasta la actualidad. Yo cito en este libro, por ejemplo, el tránsito del politeísmo, de los sistemas de creencias más abiertos, más diversos y plurales, hacia la concentración de la fe en una autoridad mayor divina, en un único Dios, ¿no? Que esto sucedió en el antiguo egipcio, en el imperio sumerio, en la Persia antigua también. Esto fue modificándose en Roma. A colación hoy quiero hablar de eso, hoy quiero hablar cómo sucede que un libro marca nuestras vidas y nosotros somos sujetos individuos que vivimos dentro de lo que se llama la era judeo-cristiana, un periodo de la historia donde la mayor parte de nuestras creencias, lo mismo científicas, artísticas, religiosas, morales, filosóficas, están marcadas, están filtradas, están irrigadas por un pensamiento religioso. Fíjense que cuando vamos a un juicio, vamos a mirar esa esfera legal, ¿no? Esa esfera de las reglas y de las leyes. Y usted quiere jurar para patentizar su verdad, para confirmar la credibilidad de su opinión o de su juicio, usted pone la mano sobre la Biblia. La Biblia sigue siendo el libro más sagrado. Usted lo ve incluso en el Congreso de los grandes imperios actuales, Estados Unidos que mucho tomó del imperio románico, de la Roma, de los Césares, de la República Romana, con todo el desarrollo que creó esa república del Estado de Derecho, el derecho románico que todavía se usa en el mundo contemporáneo. Vamos a ver cómo este libro no solo marca a los religiosos, marca a los ateos, marca a los laicos, marca las constituciones, marca los modelos pre-republicanos de toda la era post-renacentista, marca incluso el racionalismo, todos los grandes debates que hubo, filosóficos, teológicos.
Es un libro capital. Ahora, cuando llegamos a este libro, ¿por qué este libro? ¿Por qué es tan importante este libro? ¿Quién determinó esto? ¿Por qué se arribó a esta conclusión? Bueno, esto tiene una historia turbia, incompleta, hierática, transfigurada, deformada. Por una razón, todos estos libros han sido frutos de muchas traducciones. Es importante que diga esto porque quiero resaltar como escritor y como hombre de letras, como una persona que tiene una pasión por la palabra escrita y la palabra hablada, que los traductores son fundamentales. Imagínense este libro que ha tenido un devenir desde sus orígenes, porque el Antiguo Testamento es probablemente un libro que pueda tener 2000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, los primeros apuntes, no sabemos. Son cúmulos de historias, de relatos, de fábulas, de parábolas, que muchas de ellas se transmitieron oralmente. Incluso antecedentes de estos libros puede estar en todos los sistemas mágicos y mitológicos de las grandes primeras ciudades, de las grandes primeras civilizaciones. Entonces, el Viejo Testamento es una cosa, el Nuevo Testamento es otra cosa. Yo estoy hablando desde una perspectiva, desde una mirada, desde un prisma de un curioso lector, de una persona que se interesa por estos temas, pero no soy un riguroso investigador, no soy un teólogo, no soy para nada una persona que ejerce profesionalmente, más bien una persona que trata de imbricar modelos de pensamiento y de sensibilidad de la antigüedad con el mundo contemporáneo. Si vemos en el mundo romano, por ejemplo, vamos a partir de ahí, porque la Biblia es un libro que puede originalmente haber sido escrita en sánscrito, en arameo, hay una Biblia hebrea, después hay una Biblia griega, después hay una Biblia en latín, la de Lutero, la Reforma, y después hay una Biblia que ha pasado por todos los idiomas posibles que pueblan la tierra, ¿no? Pero vamos concentrando un poco en esa transición del mundo helénico, del poderío del imperio griego al imperio romano. Recuérdense que Roma seduce, subyuga y asimila toda la riqueza del imperio griego. Por decir imperio es una civilización, es una tradición, o sea, imperio en el sentido de cómo se comportan los modelos hegemónicos, como las naciones o las comunidades o las culturas imponen un sistema de creencia a partir de la victoria militar, a partir de las conquistas de territorio. Vamos a ubicarnos puntualmente. Después de la muerte de Jesús vamos a ver que el cristianismo, que era una religión muy perseguida, que se practicaba incluso en catacumbas, que se practicaba clandestinamente, una religión curiosa porque es una religión que está fundada sobre el dolor. Y hablo de esto porque en el sentimiento trágico de la vida de Unamuno, en la visión que tiene Nietzsche de la tragedia, en la mirada que tiene Freud incluso de los monoteísmos, hay una reparación en este aspecto dramático que tiene la cristiandad, ¿no? Dolorosa en primer sentido porque, bueno, nace del sacrificio del Hijo de Dios. Recuérdense que uno de los grandes debates de toda la fundación de los evangelios y de los libros canónicos es el tema de la Trinidad, el tema del Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, el tema de Jesús es el tema de si quién es Jesús, de dónde proviene, si reencarna, si no reencarna, cuál es su mensaje, cuál es su misión. Todos estos son los grandes temas del debate teológico, ¿no? Pero bueno, en esta Roma constituida, imperial, que ha avasallado el mundo, que ha conquistado a cientos de otras culturas europeas, desde los ibéricos, los germánicos, los vikingos, los tártaros, los húngaros, los godos, en fin, son muchas. Vamos a ver que este imperio romano empieza una decadencia que se puede fijar tal vez de alguna manera justo con la aparición de Jesús, ¿no? La aparición de Jesús es un cisma, es un parteaguas en la historia del mundo, porque constituye este nuevo modelo de creencia emergente, a contrapeso del modelo de los judíos, que regían prácticamente todo Medio Oriente y esa parte del Asia, Eurasia, y los
romanos que participaban de un politeísmo, llamémoslo regido por dioses como Vulcano, como Baco, como Apolo. Tenían para cada idea, para cada concepción del mundo, para cada hecho, para cada fenómeno, un dios. Llegado el cristianismo al mundo romano, que empieza a irrigarse, esto es algo que tenemos que ver en muchos siglos. O sea, tenemos que ver el cristianismo desde Tiberio, yo diría que hasta el emperador Teodosio, con lo que se conoce como el concilio de Tesalónica, que esto es 380. O sea, estamos hablando casi 4 siglos, siglo 4. Es justo en el siglo 4 que el imperio romano, que va de caída y que las tribus bárbaras lo han erosionado, llamemos tribus bárbaras por de usar una palabra, ni son tribus ni son bárbaras, son culturas extraordinarias, son culturas milenarias, son culturas que tienen un desarrollo extraordinario en otras esferas, diferente al desarrollo que había emprendido Roma, copiando, clonando y montándose sobre la sabiduría griega, la sabiduría egipcia, fenicia, en fin, todas esas tradiciones que la conformaron. Bueno, asediado por este mundo no occidental, no románico, no hegemónico, porque eran culturas aisladas, por no decir tribus bárbaras, no me gusta esa palabra. Vamos a ver que se ve Roma abocada a tener que constituir un cambio radical para poder sobrevivir, para no perder el liderazgo de esa Europa que tenía. Estamos hablando de Europa, Eurasia. Roma controlaba norte de África, en parte de Medio Oriente hasta Jerusalén. Roma controló todo lo que fue Grecia, toda esa zona de los Balcanes, todo lo que era Macedonia y todo, hasta los ibéricos, hasta los españoles, lo que son hoy los españoles. Entonces, tengamos en cuenta que hay un momento de caída, de desgaste. He hablado en este libro, en un capítulo donde analizo la relación de espejos que puede haber entre la decadencia romana como imperio, cómo se le parece a la decadencia de Estados Unidos como imperio actual, ¿no? Hay una relación de espejos ahí muy interesante. Pero bueno, ese será un podcast de otra edición, no me quiero perder en ese, ¿no? Pues lo interesante de la Biblia, como un libro hegemónico, como un libro que prefigura, diseña y estructura todo un modelo de pensamiento y de sensibilidad y de creencia en nosotros, tanto en los creyentes, como los gnósticos, como los ateos, como los laicos, como los escépticos, en fin, en todo modelo de idea donde se cuestione, donde se plantea la idea de un carácter divino, de una entidad mágica, una identidad creadora, demiúrgica, desconocida, mistérica. La Biblia tiene que aparecer por algún momento como un referente cultural. Entonces vemos que en esta Roma de venida menos, un emperador importante, Constantino el Grande, santificado luego por esa propia iglesia, un hombre que cambió el rumbo de la historia, se dio cuenta que Roma no tenía de dónde sacar más para seguir controlando Europa. Esta es una teoría, yo estoy diciendo lo que he leído, las deducciones que saco de lectura, no es algo que es tácito, ¿no? Y se da cuenta de que esta religión emergente, que es el cristianismo, necesita ocupar el lugar de lo sagrado de este imperio. Y es una forma de darle una unidad, una unificación a Roma en el control de Europa. Y entonces se decide una reunión en la ciudad de Nicea, una de las grandes ciudades de la Europa de la época, donde aparece lo que se llama el Concilio de Nicea. Esto estamos hablando que es el año 327, me parece que es 327, 328. Antes había habido ya otro concilio, habían existido otros edictos de emperadores romanos, como el edicto de Milán, el decreto de Milán. Y vamos a ver que entre el decreto de Milán, que es 313,
al edicto tesalónico, que es 380 del emperador Teodosio. Vamos a ver que en todo ese periodo hay una reconformación del centralismo, de la hegemonía, del poder, de la instauración canónica, del cetro del pensamiento cristiano y de la institución. Indiscutiblemente, ahí en ese imperio romano acontece uno de los grandes resets de nuestra civilización. Y con él empieza lo que conocemos como el mundo moderno. Hay autores que ubican la modernidad en el Renacimiento. Yo creo que nuestra era moderna empieza con Jesucristo, empieza con la crucifixión y empieza con la caída de Roma. Y ahí entonces se construye todo lo que entendemos como una civilización occidental. Nosotros somos parte de esa civilización, no podemos tratar de interpretar el mundo, o yo no puedo tratar de interpretar el mundo como lo haría un asiático, un chino, un japonés, un árabe, un practicante de una religión musulmana. No es el espectro, no es el ámbito en el que se ha movido mi sistema de pensamiento y de creencia. Yo estoy haciendo una interpretación que es mayoritariamente occidental, aunque implica los reinos bizantinos, Constantinopla, Egipto, lugares que están en las inmediaciones Medio Oriente, Asia, Europa, y que son interfaces multiculturales que decidieron la conformación de Occidente, ¿no? En este reset que se provoca, a mí siempre me llama la atención de los resets. ¿Quién hizo este reset? ¿Por qué acontecen los resets? ¿Por qué hay que hacer estos cambios tan radicales, tan vertiginosos, que son revoluciones? Revoluciones de creencias, revoluciones legales, revoluciones políticas, sociopolíticas, que implican lo económico, lo financiero. ¿Quién acomete estos resets? Yo siempre tengo la impresión de que hay alguien por encima de la humanidad, por encima de la civilización humana, que acelera, que cataliza, que presiona para que estos procesos acontezcan. Es decir, ¿por qué suceden de esa forma tan imperativa, tan impostergable, tan de forma obligatoria, que casi la sociedad y la humanidad no puede desmarcarse? Pensamos hoy en este gran reset al que nos tienen abocados esencialmente dos grandes grupos elitarios, ¿no?, que están disputándose el dominio terrícola, que es una mafia, una élite Illuminati, Házara, sionista del cabal, que viene desde una prosapia babilónica y de patricios románicos también, que se asentó en la Venecia, en lo que se llama la aristocracia negra veneciana. Esa oligarquía que se fortaleció sirviendo de apoyo o de muleta financiera, banquera de las grandes monarquías europeas, que después transmigró a través de Venecia, se fueron a Flandes, de Flandes se fueron a Alemania, de Alemania se fueron a Francia, Inglaterra a Nueva York, y controlaron el mundo financiero de Occidente hasta el día de hoy, ¿no? Esa élite quiere hacernos un gran reset. Ese es el reset del Foro de Davos, ese es el reset de BlackRock, ese es el reset de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ese es el reset de todas las organizaciones multinacionales, de la Organización Mundial de la Salud, de la industria militar, complejo militar industrial. Y está el otro bando, que es el grupo del BRIC, que es un bando emergente, que es un bando de un reacomodo de la repartición del mundo por nuevas naciones emergentes: China, Rusia, India, Sudáfrica, Brasil, y ahora una serie de naciones que están reuniéndose el próximo mes en Kazán para tener una cumbre donde van a decidir el destino del planeta. Ambos grupos, para decir dos cuando son más, ambos grupos están determinando un reset. Ahora, mi preocupación siempre es la siguiente: ¿quién determina esas líneas de desarrollo? ¿Quién postula las ideas? ¿Cómo llegan estas ideas a estos hombres? Estos hombres que tienen también esta visión mesianista, patriarcal, salvífeda. Y voy a volver atrás. En el mundo antiguo esto se daba por revelaciones. Eran las revelaciones de Dios, las apariciones, las epifanías, las manifestaciones
de un conocimiento y de una información que era más neuménica. Por ejemplo, tenemos a Pablo de Tarso, Saulo, ¿no? Un judío enemigo del cristianismo que termina teniendo una revelación de Jesús que se le encuentra en el camino a Damasco y le dice: Pablo, ¿por qué tú me persigues? ¿Por qué tú me quieres exterminar? ¿Por qué me haces daño? Y termina siendo este Pablo uno de los grandes teólogos de la instauración de la institución de la Corporación Católica Vaticana Cristiana, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que le da un colofón. Ahora, también me resulta curioso que siempre detrás del cristianismo y del catolicismo, por un problema de genealogía, está la presencia de la mano judaica hebrea, ¿no? Que es una mano gestora, que es una mano controladora, que es una mano, es un grupo cultural que se detenta a ser una tribu elegida, providencial, tocada por Dios y por el destino, y que considera que está en sus manos el control del resto de la humanidad, ¿no? Esa es una revelación que me llama la atención. Después viene la revelación de Constantino, el emperador que está en un campo de batalla, se cae del caballo, tiene la aparición también de este espíritu de Jesús que le habla y que le dice que él tiene que traducir el mundo romano a toda la ideología teológica del cristianismo, ¿no? Y ahí empiezan todos estos procesos. Hay temas que me llaman la atención de manera sorprendente, como los historiadores, como los traductores, como la metáfora, como decía Bason, está en la matriz de la historia y de toda la existencia humana, ¿no? Cómo hemos ido cambiando, metamorfoseando, interpretando, haciendo relatos de relatos sobre relatos, y eso es la Biblia. Son esas traducciones, son esos encebollados, formas metamorfoseadas del valor, le llamaba un marxista, el creador del marxismo, Marx, le llamaba formas metamorfoseadas del valor, a cómo se va constituyendo en capas, ¿no? Una especie de geología cultural, todos estos comportamientos, todas estas nociones, todas estas interpretaciones. Entonces, vamos a ver en ese concilio de Nicea que hay unas historias muy interesantes. Ahí reúnen a todos los líderes de las iglesias y se supone que ahí se determina algo muy importante: cuáles van a ser los textos fundamentales, los libros por los cuales se va a guiar la iglesia cristiana. Una iglesia que ya venía de un edicto de Milán que la protegía. Acuérdense que estos cristianos son dolorosos porque vienen de exterminios, los sacrificaban, los mataban, los perseguían, no les daban oportunidad. Entonces el péndulo se va de eso a un reconocimiento absoluto, a una legalización, a una creación de espacio de poder para estos creyentes, con beneficios particulares que vienen a colación y que se mencionan poco, pero que son beneficios económicos, apoyos del Estado, recuperación, por ejemplo, de sus templos, reconstrucción de sus iglesias. Ahora, los que se ocupan de revisar esta historia encuentran muchas ucronías, muchos espacios vacíos, disrupciones, discontinuidades, contradicciones, paradojas, como está llena la historia humana, que es una historia sujeta a reescrituración, y cada reescrituración es una traducción y cada traducción es una metaforización de ese relato. Entonces, por ejemplo, cuando Constantino decreta este concilio de Nicea en el 327, ahí se supone que todos los líderes del eclesiastejo, de las religiones politeístas, religiones paganas, los cristianos, los apolíneos, incluso sectas dentro del mismo cristianismo, como por ejemplo el arrianismo, de Arrio, que es un presbítero que predica otra idea de Jesús como un Jesús más tal vez real, no tan divino, y que entra en conflicto y que es separado, incluso allí es castigado él y Alejandro, que es otro revisador del cristianismo, porque ellos llevan otra línea de ser, como son los gnósticos también separados en ese concilio, y ahí se determina cuáles son los libros por los que nos vamos a guiar a partir de ese momento. ¿Quién determina eso, no? Entonces ahí se supone que todos estos clérigos, que se dice que eran 300 y tanto, creo que eran 318 si mal no recuerdo,
Que hay una cosa hasta curiosa, que cada uno de estas cabezas de iglesia tenía que dictaminar. Entonces hay distintos relatos. Eusebio, el historiador, por ejemplo, que ha sido duramente criticado porque dicen que era muy imaginativo, que inventaba cosas. Y Thomas Paine, por ejemplo, rebelde norteamerino del siglo XVIII, que también hizo unas crónicas en su libro de La historia de la razón, donde analiza algunos eventos y se imagina cosas, porque la historia hay que imaginarla. Los literatos, no solo los escritores, los poetas, no solo los racionalistas. Entonces cuentan, por ejemplo, de que uno de los mecanismos era de que llegaba Constantino con todos estos rollos. Acuérdense que los libros no existían, o existía una variante muy antigua tejida con hilos y sogas y papeles, ya saben, pergaminos. Y dice que el sistema era que él tiraba sobre una mesa todos aquellos libros, todos estos evangelios, que todavía no estaban los fundamentales canonizados ni los apócrifos, sino que eran todos, creo que eran más de 50 libros. Y los que quedaban sobre la mesa eran los que iban siendo aprobados, los que caían al piso se desechaban. Bueno, sabemos que hoy los evangelios oficiales, que son el de Mateo, el de Marco, el de Lucas y el de Juan, los tres primeros se parecen un poco más, el de Juan es un poco más diferenciado, son los que han regido el pensamiento de esa corporación vaticana y de esa industria de la fe. Ahora, otra anécdota interesante que hay en ese concilio de Nicea, del 327, es que también se ponían en un altar. Miren qué cosas más ingenuas, pero a la vez qué cosas más mágicas y más maravillosas, más poéticas. Cómo la poesía, la metáfora está en la historia todo el tiempo decidiendo. Y cómo continúa en estos relatos la poesía mostrando un rostro para enarbolar verdades o construir imaginarios útiles, inevitables. Se dice que ponían en el altar los libros, los ponían abajo en el piso, al pie del altar, y que entonces se entregaban a la oración, y que entonces los libros que aparecían arriba, que se elevaban y que subían, eran los libros que se aprobaban. Hay miles de historias que hay. Hay otra historia muy interesante que dice que todos los sacerdotes que estaban allí, todos estos líderes religiosos de las distintas iglesias, tenían que votar para tener como una especie de espíritu más democrático, mayoritario. Habían dos de estos grandes eminencias de este momento que ya estaban muertos. Parece que habían sido considerados, pero ya estaban fallecidos. Y fueron incluso puestos los libros arriba, un libro de firma, arriba de sus tumbas durante la noche del concilio, y que al día siguiente, a la mañana siguiente, aparecieron firmados por los espíritus de estos líderes espirituales. En fin, que hay también esta mezcla de llamémoslo, visión naif que practicaba mucho la iglesia, o que nosotros desde la racionalidad de hoy no acabamos de entender o de comprender, porque son eventos que escapan a un modelo, a un marco racional específico, que es el que nos constituye hoy, nos dirige, nos precisa, nos enmarca nuestra racionalidad. Entonces, bueno, otro ejemplo de cómo funcionó la historia de una cosa pendular, ¿no? Esta tribu de cristianos perseguidos, estigmatizados, vejados, violados, asesinados en masa. Ubíquense, esto le ganó al cristianismo un prestigio desde el dolor, desde la tragicidad. Y mucha gente se montó en solidaridad, en compasión, en simpatía con este dolor, a defender este sistema de creencias, que era lo nuevo, que era la vanguardia. Entonces, cuando se establece el concilio de Nicea, cuando se establece el edicto de Milán, otros edictos anteriores, cuando se establece ya el edicto final del 380, que lo hace Teodosio, que es el edicto que es en la ciudad de Tesalónica, de la antigua Grecia, que es la segunda ciudad más importante después de Atenas, que es de Macedonia, además, ni siquiera es de Grecia, es de Macedonia. Pero recuérdense que ya Grecia había invadido todos esos territorios, eran parte de su imperio, ¿no? Entonces, bueno, Constantino, que acuérdense que ha fundado Constantinopla, que es una ciudad mayor, que quiere ser la capital del mundo cristiano, que llega a ser la capital del mundo cristiano. En este concilio, en este edicto, en este decreto de Tesalónica,
que hace Teodosio I, otro emperador que es mucho después de Constantino. Él, junto con otros dos más, llevan a cabo en distintos momentos esta aprobación. Se decreta por ley que el que no practique la religión católica y cristiana se tiene que ir de las capitales, se tiene que ir de Roma, se tiene que ir de las grandes ciudades, de los grandes centros de donde se rige la cristiandad. Ya sea en el Imperio Bizantino, ya sea en la Roma, ya sea en cualquier otra de las grandes ciudades del momento. Estamos hablando del inicio del medioevo, estamos hablando de la caída final de Roma, unos años después, unos 50, 60 años después, ya se decreta la debacle romana y el inmundo bárbaro ocupa Europa, incluso ocupa Roma. Entonces, vamos a ver que en este edicto tesalónico, que es muy interesante, se le dan una serie de privilegios a los cristianos, se condenan todas las otras sectas. Fíjense cómo los radicalismos van de un lado a otro, ¿no? Estos cristianos que habían sido perseguidos, exterminados, sacrificados, se convierten entonces en los castigadores, en los perseguidores de las otras sectas, de las otras formas de pensamiento. O sea, siempre ha habido una necesidad de un monismo. Yo no sé si es parte de una mentalidad sistémica, de eso hablo en este libro, donde planteo que un poco la historia de la civilización humana ha sido un progreso y denodado, incansable, abnegado hacia tratar de concebir una visión verdaderamente sistémica de realidad última, donde entendamos quiénes somos, qué lugar ocupamos, qué función cumplimos, ¿no? Como especie, como civilización, como cultura. Y entonces se acometen todos estos resets. Ahí en ese edicto tesalónico, como dije, se establecen leyes muy fuertes a favor de la cristiandad y en contra de todo lo otro. Todo lo otro queda castigado, penalizado, perseguido, exterminado. Incluso los otros evangelios no reconocidos que seguían filtrándose, irrigándose, comunicándose oralmente, los copistas los seguían reproduciendo. Y bueno, es el momento que le da el colofón ya final a ese imperio románico, vaticánico, cristiano, católico, que es al día de hoy la corporación más grande que tiene el planeta y que sigue rigiendo junto con distintos otros grupos de poder, con otras industrias tan fuertes como esa, como la del armamentismo, como la industria política, como la farmacéutica, como las industrias energéticas. Sigue gobernando este planeta porque administra la fe, administra el sistema de creencias y ideas de una sociedad y que nos obliga a jurar verdad sobre el libro de la Biblia, poniendo la mano sobre este libro que ya, como hemos visto, no son más que traducciones de traducciones, interpretaciones de un idioma a otro, de una visión a otro, porque acuérdense también en el Renacimiento que de esa traducción que hace Lutero y a las lenguas germánicas y a otras lenguas más. Entonces ahí empieza también otras interpretaciones y se empieza a mezclar esos cuatro libros fundamentales, esos evangelios canónicos también empiezan a tener modificaciones. O sea que verdades absolutas no tenemos. Lo que tenemos son doxas, opiniones, interpretaciones sobre las que nos hemos ido guiando, enrumbando y además que nos marcan una ruta que a veces seguimos a ciegas sin experimentar ningún proceso dubitativo, ningún proceso de revisión personal, independientemente de lo que hayan hecho las academias, las instituciones, los líderes, aquellos espacios de la sociedad donde se construye un imaginario, que eso empieza en la escuela, eso empieza en las academias, en las iglesias, en las instituciones de gobierno, en el Estado. Recuérdense que más para acá ahora tenemos este gran reset que ya no lo está haciendo un imperio, un César con un movimiento religioso, sino que también van de la mano, porque si estamos viendo ahora mismo la lucha que hay en Estados Unidos de Trump por el poder contra Kamala, son dos sistemas de creencia totalmente encontrados y cada uno apela. Por ejemplo, Trump tiene su electorado fundamental en todo esto que se conoce como el anillo bíblico. También determina su éxito o no las formas en que se asocia con todo ese movimiento evangelista que es muy poderoso en Estados Unidos, el anillo bíblico, el movimiento evangelista, la AIPAC, que es esta organización sionista que determina desde la finanza y desde la banca y desde el poder secreto del Deep State
el destino de la nación norteamericana. Entonces vemos cómo la historia es como una recurrencia de modelos, ¿no? Cómo se instauran los ejes ideológicos, los sistemas de ideas por los cuales nos guiamos, incluso la idea que tenemos de lo sagrado, de lo divino, de lo celestial, de lo desconocido. Así que bueno, creo haberlos provocado un poco para que entiendan que mi libro no habla solo de política y de noticias, que también se mete en temas complejos, temas que desbordan los perímetros de un análisis convencional. Los invito fervorosamente a que vayan a Amazon y lo adquieran y comuniquémonos por redes sociales. 1.000.000 de gracias. Gracias por la atención.